Vamos al capítulo 4 de Efesios. Antes quiero decir algunas cosas. Hemos venido estudiando la epístola a los Efesios. Es una epístola espectacular, magistral, poderosísima. Se llama la reina de las epístolas porque se supone que es la epístola que habla de una iglesia crecida, o sea, una iglesia fuerte, firme, una iglesia que ha dejado de ser niña, una iglesia que está preparada para encontrarse con el Señor Jesucristo. Y tiene una estructura espectacular porque tiene un orden, tiene una secuencia, tiene una estructura sobre todo, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y aun cuando inspiró la palabra de Dios a través de sus siervos, ellos no escribieron a la loca, no escribieron así como en un trance, no, escribieron de una manera sistemática y ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Y resulta que la epístola a los Efesios, las tres, está dividida en dos partes, como todas las epístolas del Nuevo Testamento, está dividida en dos partes. La primera parte es la parte doctrinal y la segunda parte es la parte práctica. O sea, lo primero son los fundamentos de la fe y lo segundo es la conducta que está de acuerdo o en consonancia con esa fe. Y esta carta que tiene 6 capítulos, los 3 primeros que ya los desarrollamos y que están disponibles para que usted los escuche por YouTube. Estos 3 primeros capítulos hablaron de la parte doctrinal, de los fundamentos. La parte doctrinal es lo que Dios ha hecho, lo que es eterno e inmutable porque pertenece a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, una obra que fue diseñada por Dios en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y todo lo que eso implica para los que creen en Cristo Jesús. Esa parte doctrinal, terminamos de mirar algunos de esos aspectos la semana pasada. Y en esta semana vamos, a partir de este domingo, vamos a entrar a la parte práctica, a la parte que tiene que ver con la conducta. De hecho, la palabra clave en los 3 primeros capítulos era sentados. Recuerdan que estábamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y eso hablaba de nuestra posición en Cristo Jesús. Pero a partir de ahora la palabra clave es andar, 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 andar. O sea, nuestra conducta y nuestro caminar, si en verdad hemos creído todo lo que está escrito en los 3 primeros capítulos. Entonces, para hoy vamos a comenzar con un tema fundamental de nuestra conducta como creyentes, como cristianos, porque nos hemos gozado mirando lo que Cristo ha hecho, mirando lo que Dios ha hecho, nos hemos gozado acercándonos un poco, yo digo acercándonos un poco a la comprensión de ese inmenso amor. ¿Recuerdan la semana pasada que el apóstol Pablo doblaba sus rodillas para que nosotros pudiésemos ser fortalecidos con poder en nuestro interior, para que Cristo habitara dentro nuestro y para que arraigados y cimentados en amor fuéramos capaces de comprender todos juntos cuál es la anchura, cuál es la altura, cuál es la longitud y cuál es la profundidad del amor de Dios y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, lo cual trae como consecuencia que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Si quieres saber más, eso está en YouTube y lo puedes escuchar. Y es de verdad supremamente glorioso y espectacular acercarnos un poco, tener un poco de comprensión, estirar un poco la mente, el cerebro, las neuronas para lograr alcanzar un poquito de comprensión acerca del inmenso amor de Dios. Y todo eso produce placer, gozo, plenitud, deleite, etcétera, etcétera. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Tenemos que responderle a Dios. Es decir, hay una consecuencia en lo que Dios hace. Hay una consecuencia en nuestras vidas, en nuestras conductas y hay unas demandas para que nosotros podamos andar como es digno de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y de eso es lo que vamos a hablar. Y la primera cosa que debe controlar nuestra conducta, nuestra manera de andar
es la unidad, la unidad. De eso vamos a hablar hoy, así que vamos al capítulo 4 y leemos solamente del 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Les decía que de lo primero que tenemos que hablar es de la unidad de la iglesia, que lo primero que tiene que controlar nuestra conducta como creyentes es el concepto de la unidad de la iglesia. ¿Y qué es eso de la unidad de la iglesia? Ojo, la unidad de la iglesia no es algo que nosotros creamos con nuestro compañerismo. O sea, la unidad de la iglesia no se crea por nuestras afinidades, por nuestras conversaciones, por nuestros afectos, por nuestro trabajo. La unidad de la iglesia no se crea por un edificio que compartimos o por sentarnos juntos en una silla. No, la unidad de la iglesia fue algo que hizo Jesucristo a precio de su sangre. Por eso estamos hablando de algo supremamente sagrado, valioso y que tiene que ser cuidado, entendido y comprendido. Repito, la unidad de la iglesia fue algo que Cristo consiguió, logró, formó a precio de su sangre. Él unió lo que era irreconciliable. Él unió, como estuvimos viendo, unió judíos y gentiles en un solo cuerpo. Él hizo habitar en medio de un cuerpo, hizo hacer parte de un cuerpo personas totalmente diferentes, personas que no tenían entre sí ningún vínculo. Por eso hay que entender que la unidad de la iglesia está producida por el Señor Jesucristo. Lo sagrada que es, lo preciosa que es. Y por eso lo primero que nosotros tenemos que corregir en nuestro comportamiento son todas aquellas cosas que atenten contra esa unidad. El Señor Jesucristo hizo convivir y estableció vínculos entre personas que de otra manera eran enemigos. Si nosotros nos fijamos en el capítulo 2, ahí mismo de Efesios, no tienes que retroceder, sino creo que ni una página. En el capítulo 2, quiero repetir lo que está escrito del versículo 14 al 16. Efesios 2, 14 y 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, o sea, a precio de su carne que fue traspasada con esos clavos. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles son esos mandamientos? Recuerden que si te lavas las manos, que si no te lavas las manos, que si te circuncidas, que si no te circuncidas, que si guardas el sábado, que si tomas vino, que si no tomas vino. Todas las leyes ceremoniales fueron abolidas en Cristo Jesús. Y quiero que lo mires en la palabra de Dios, porque de otra manera, si tú no lo miras en la palabra de Dios, podrías llegar a pensar que esto es una secta extraña. Pero Jesucristo dice eso en su palabra, que abolió todo lo que separaba a los judíos de los gentiles. Dice: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué cosa? Las enemistades. Y cuando nosotros vemos la iglesia que el Señor Jesucristo comenzó a construir, vemos cómo Él seleccionaba personas tan diferentes. Él hizo que unos pescadores se pudieran entender con un recaudador de impuestos, personas que eran completamente opuestas y enemigas entre sí. Había entre el grupo de discípulos uno
llamado el Celote, que era prácticamente miembro de la guerrilla. Era un hombre subversivo, un hombre que estaba en contra de toda autoridad. Él hizo que mujeres decentes, ricas y elegantes se entendieran con prostitutas, con ladrones. Y eso es algo que tenemos que tener claro, porque esa es la iglesia que hizo Jesucristo y la hizo a precio de sangre. Así que cada vez que usted ve a alguien y lo mira raro y lo mira maluco, usted está en una dimensión contraria a la mente de Cristo, contraria al corazón de Dios. La unidad de la iglesia es el mayor deseo del Señor Jesucristo. Es decir, que esta unidad se mantenga, que esta unidad se preserve, es el mayor deseo del Señor Jesucristo. La última oración que hizo el Señor Jesucristo antes de abandonar a sus discípulos, que está en Juan capítulo 17, su principal petición era que la iglesia, el Padre y el Hijo fuéramos uno. En Juan capítulo 17, Juan capítulo 17 del 9 al 23. Juan 17 del 9 al 23 dice, un solo pedacito, no es toda la oración, pero este es un solo pedacito de la oración de Jesús. Mire cuán importante es la unidad de la iglesia, que fue el tema o la petición central de Jesús. Jesús está reunido con sus discípulos y en unas cuantas horas ya vienen por él. Este es un discurso que se dio unas cuantas horas de ser apresado. Una oración. Se conoce como la oración sacerdotal. Y es una oración en la cual Jesús no solamente oraba por esos discípulos, sino que oraba por todos los que íbamos a creer después, o sea, por todos nosotros. Así que quiero que lo entiendas con total claridad esta mañana, que Jesucristo le pidió al Padre una cosa específica con respecto a tu persona, con respecto a ti que estás sentado escuchando hoy. ¿Quieres saber tú qué le pidió Jesús al Padre con respecto a ti? ¿No te parece que eso es importante que lo sepas? Sobre todo porque es imposible que el Padre no escuche esa oración. Podría ser posible que el Padre no escuchara alguna de nuestras oraciones. Pero creer que es posible que el Padre no escuchara al Hijo Jesucristo antes de entregar su vida por nosotros, eso es imposible. Por lo tanto, tú debes saber qué fue lo que Cristo pidió acerca de ti, porque Él sabía que tú ibas a creer. Él sabía que tú ibas a ser miembro de su iglesia. Él sabía que a través de ese evangelio, de ese poder y de esa autoridad que Él estaba entregando en esos 11 discípulos, sabía que de allí se iba a levantar su iglesia, que ha existido a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que se han afanado para destruir la iglesia. Aquí estamos. Siglos después, todos los imperios que se levantaron contra el cristianismo han desaparecido. Pero nosotros seguimos de pie predicando las mismas cosas que aquellos hombres que no tenían ni un peso, que no tenían nada, predicaron. Aquí estamos de pie, porque la iglesia del Señor Jesucristo es indestructible. Indestructible. Por eso es supremamente grande el privilegio de pertenecer a la iglesia. No hay privilegio más grande que pertenecer. Es decir, no hay ninguna sociedad, no hay ningún grupo, hermano, no hay ningún club, no hay ninguna institución más grande, más gloriosa, más preciosa que la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando a ti Jesús te está invitando a pertenecer a su iglesia, te está haciendo la invitación más grande que puedas recibir en toda tu vida, en toda tu existencia. Entonces, miremos lo que Jesús pidió. Versículo 9, dice Jesús: yo ruego por ellos, se refiere a los discípulos primeramente, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son. Sí ve que Él no ora por todo el mundo. Por eso no es bueno ser del mundo, es bueno ser de la iglesia, para que nos cobijen las oraciones del Señor. Si sigo no voy a terminar hoy. Versículo 10. Y dice, y todo lo mío es tuyo, dice Jesús al Padre, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Subraya eso, mira lo que pide. A los que tú me has dado. Mira, yo no sé quién eres tú, pero si tú eres de Cristo, Jesús oró para que tú y yo y todos los que somos de Cristo seamos uno. O sea, uno tiene que pensarlo, uno tiene que analizarlo y uno tiene que digerirlo. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay que hacer otro mensaje de esto. Sí, porque ya me está dando algo. Bueno, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros. Aleluya. Para que todos sean uno, nuevamente, para que todos sean uno, los discípulos de Jesús, el Padre, nosotros y todos los que han creído en el evangelio que ellos han predicado, dice Jesús, Padre, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿Puedes subrayar todas las veces que Jesús pide que seamos uno? Dice, para que seamos uno así como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermanos, piense en lo que Jesús está pidiendo al Padre y lo grave que sería que yo tuviese actitudes, palabras, acciones que estorbasen esta petición. O sentimientos, o pensamientos, o emociones. La unidad de la iglesia no solamente es el mayor deseo del Padre y del Hijo. Hermano, es el vehículo en el que Dios opera y manifiesta su poder y su gloria. Dios no se manifiesta en su poder y en su gloria, sino dentro del vínculo de la unidad. Por eso nadie puede ser cristiano allá a solas. Eso no existe. Existe la iglesia, que es el cuerpo. No existen los cristianos, no. Escuche, existe un concepto que se llama la iglesia. Y que aquí en la tierra se desempeña con iglesias locales. No estoy hablando de concilios. Nosotros aquí no pertenecemos a ningún concilio, pertenecemos al concilio de Jesucristo. Nosotros aquí no creemos en nada, creemos en lo que está escrito aquí. No tenemos ninguna afiliación ni ningún compromiso
con ninguna institución eclesiástica, sino con Jesucristo. Con Jesucristo. Y por eso tenemos la certeza de que somos iglesia. Porque estamos siendo edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Por eso es que somos iglesia. Por más nada. Por más nada. Repito, es el vehículo. La unidad de la iglesia es el vehículo, es la atmósfera, es el momento, es la ocasión. En la manera como Dios manifiesta su gloria y su poder. Y tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo fue en Pentecostés. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan a Jerusalén. O sea, no vayan y se dispersen por allá a predicar el evangelio. No, se quedan quietos. No se vayan de Jerusalén, se quedan quietos. Y la Biblia enseña en el libro de Hechos que estaban todos unánimes juntos cuando descendió del cielo el Espíritu Santo de Dios. Hay un salmo que nosotros conocemos mucho, que es el Salmo 133. Es un salmo cortico y quiero que lo miremos un momentico. El Salmo 133. Es un salmo todo así como que, a mi parecer, un poquito así como religioso por los conceptos que maneja. Dice el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí está hablando solamente de deleite, de placer. Habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos y en armonía, porque podemos estar juntos pero sin armonía. Y dice, eso es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. O sea que además de que estar juntos sea delicioso, sea agradable, produzca bienestar, dice que cuando estamos juntos, unánimes, juntos, en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Es decir, las bendiciones del pueblo de Dios se reciben en el momento de la congregación y se reciben en comunión con el resto del cuerpo. No me refiero solamente a los momentos en que estamos juntos como ahora, que Dios envía bendición y vida eterna de manera especial. Me refiero aún cuando estamos juntos en el espíritu, cuando estamos juntos en una misma manera de sentir, cuando estamos juntos, como decíamos, cuando nos conectamos al internet, cada uno está en su casa, pero tenemos un mismo sentir. Mire, yo quiero invitarlos a todos. Cuando Dios nos habló de un ayuno, hicimos un ayuno hace poco y le doy gracias a Dios por todos los que asistieron, pero sé que hay unos que no asistieron y lamento mucho decirle que Dios envió una palabra a la iglesia y que si hay una persona que se considera miembro de esta iglesia que no sabe lo que Dios habló porque no vino y no le interesó en preguntar, yo le recomiendo que averigüe. Porque eso se llama unidad de la iglesia. O sea, unidad de la iglesia no es que te congregas religiosamente. No, por favor, vas a tener muchísimos problemas para congregarte. El diablo está interesado en que no te congregues. Vas a tener muchísima oposición y habrán veces en que no vas a venir, pero eso no rompe la unidad. Si tú tienes un mismo corazón, si tú estás conectado en tus afectos, en tu mente y en tu espíritu con la iglesia. Y hay gente que a veces no puede venir con el dolor de su alma, pero para eso tienen el teléfono y para eso tienen la boca y para eso preguntan qué predicaron, qué habló Dios, qué es lo que Dios está haciendo a nivel de congregación, cuál es la voluntad de Dios para nosotros en particular. Eso, si a ti no te importa, estás atentando contra la unidad de la iglesia que es creada y sustentada por el Señor Jesucristo, por su sangre, por su cruz, por su palabra, pero que tiene que ser preservada por ti, por tus actitudes y por tus decisiones. Cuando oramos, así tú ores en tu casa y yo ore en la mía, esa unidad se manifiesta en que vamos a estar siempre pidiendo las mismas cosas, porque tenemos el mismo anhelo, porque tenemos el mismo deseo, porque tenemos el mismo sentir. Mire, ahí en esa columna hay una lista pegada. Esas son nuestras peticiones, básicamente hablando. En esa columna están las peticiones.
Tú quieres trabajar por la unidad de la iglesia. Tú quieres afirmar la unidad de la iglesia. Tú quieres preservar la unidad de la iglesia. Tú quieres actuar conforme al Espíritu de Cristo y del Padre que están trabajando para que seamos uno. Oye, acércate a la columna y entérate de por qué es que oramos aquí en la piedra angular. Y sé uno con nosotros en oración, en clamor, en súplica. Sé uno con nosotros en ayuno. Sé uno con nosotros en intercesión. Sé uno con nosotros con todas las pruebas, dificultades, tristezas, dolores, fracasos, enfermedades. Las compartimos también. La unidad de la iglesia tiene que ser preservada, no construida. La construyó Jesucristo. Tiene que ser preservada. Yo no entendía el Salmo 133 en toda su dimensión hasta que recuerdo cuando estaba dando clases en el instituto bíblico, llegó una hermana a estudiar y dijo que ella necesitaba estudiar. Yo le pregunté en qué iglesia se congregaba. Se notaba que era una mujer cristiana de muchos años y me dijo, me estaba congregando en tal iglesia, pero la situación del pastor era una iglesia que estaba pasando por un problema gravísimo porque el pastor tuvo una caída fuerte, el pastor, y hubo un escándalo a nivel internacional. Y ella confesó que ella se congregaba en esa iglesia y dijo, en este momento no tengo iglesia, estoy buscando una iglesia. Sé que no me puedo quedar ahí, decía ella, porque el Salmo 133 dice que la unción de Dios desciende de las barbas de Aarón. Que así como está la cabeza, la unción que tiene la cabeza, esa es la unción que se derrama sobre todo el pueblo de Dios. Yo no había entendido eso de esa manera, yo me quedé así como que ¿qué? O sea que Dios derrama su bendición a partir, hermano, de los ministros, de las personas que Él escoge, de la estructura. Y ese tema no lo vamos a tocar hoy aquí, pero está en el mismo capítulo de la preservación de la unidad de la iglesia. Y esta mujer decía, no puedo, porque él está en esa situación tan grave. Bueno, el hombre estaba en adulterio, implicado en un robo. Era un escándalo de dimensiones internacionales. Y ella lo decía con un dolor, decía, tengo que ver qué hago, porque la bendición de Dios no va a caer por las barbas de este hombre. Tremendo, hermano, tremendo la responsabilidad que nosotros tenemos para preservar esa unidad. Y además de eso, hermano, la autoridad de la iglesia opera cuando estamos juntos, cuando somos de un mismo sentir. En Mateo 18, ven conmigo a Mateo 18, que es un principio dado, lo llamamos el principio de la disciplina eclesiástica, pero básicamente, ¿sabes qué es lo que busca ese principio? Preservar la unidad de la iglesia. Mateo capítulo 18, y vamos a leer solamente el 19 y 20. Allí hablando Jesús de la disciplina eclesiástica, de cómo se debe perdonar o cómo se debe disciplinar a una persona que esté pecando, o sea, que lleve una vida que no es coherente con el llamado de Jesús. Mire lo que dice en Mateo 18, versículos 19 y 20. Dice, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso se conoce como la ley del acuerdo. Cuando la iglesia se pone de acuerdo, cuando la iglesia tiene un solo sentir, cuando la iglesia eleva unánime una sola oración al cielo, es imposible que Cristo no la responda. No la responda. Es imposible. Por eso es necesario que tengamos un mismo sentir. No solamente para venir y oír, sino también para clamar, para orar, para estar en la presencia de Dios, pero unidos como pueblo de Dios, porque ahí es donde Dios opera. Nadie tiene autoridad fuera de la iglesia. Escucha, no hay nadie que tenga autoridad espiritual, ni sobre la muerte, ni sobre la enfermedad, ni sobre los demonios, ni sobre su estado de ánimo, ni sobre nadie. No existe la autoridad para alguien que no está bajo la sombra de la iglesia.
Las personas que están por ahí, esas personas no tienen autoridad. No, pero es que todas las iglesias están mal. No, hermano. No, hermano. Hay una apostasía, claro. Hay una iglesia apóstata. Hay una iglesia centrada en el dinero. Eso no es iglesia, eso es la apostasía. Las bases y el fundamento de la iglesia son la doctrina de los apóstoles y la persona del Señor Jesucristo. Y siempre habrá iglesia. Siempre habrá iglesia. Lo que no va a haber es la iglesia perfecta tal cual como tú la quieres. Eso no va a haber nunca, jamás. Porque la iglesia está constituida por personas imperfectas en un proceso de santificación. Entonces, no hay autoridad por fuera de la iglesia. Es como que no hay sombra si no te pones debajo del árbol. Tú contemplas un árbol y tú puedes decir, qué árbol tan bonito, qué frondoso follaje. Y tú no vas a tener la sombra del árbol porque hables del árbol. Tú no vas a tener la sombra del árbol porque te pongas a pensar, ¿será que el árbol tiene comején? ¿Será que el árbol tiene hormiga? No, la única manera de que tú disfrutes de la sombra de un árbol es que te pongas debajo de la sombra de ese árbol, te pongas debajo de ese árbol. Dios nos llama a ser iglesia y ser iglesia es pertenecer. Pertenecer significa ser iglesia, pertenecer los unos a los otros. Y bueno, después hablamos de ese tema. Pero ¿cuál es el sustento de esta unidad? Para entrar ya como más en materia, como para que nosotros podamos apreciar mejor la unidad de la iglesia. Vamos un momentico a los versículos en Efesios, nuevamente Efesios 4. Vamos un momentico a los versículos, vamos a comenzar desde el 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estos son los fundamentos de la unidad de la iglesia. Dice el versículo 4, son 7 fundamentos. 7. Oye bien, que el número 7, para los que les gusta eso de la numerología y las cosas raras, el número 7, porque de todo hay en la viña del Señor, estamos hablando de la iglesia y la iglesia es diversa. Hay gente que no le para bola a eso, hay gente que le parece fascinante. El número 7 simboliza lo completo, simboliza lo perfecto. Eso es lo que simboliza el número 7. Y son 7 los fundamentos de la unidad de la iglesia. Esos 7 fundamentos son, número 1, un cuerpo, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que somos. Número 2, un espíritu, el Espíritu Santo. Número 3, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Número 3, una misma esperanza. Todos queremos lo mismo. El pastor Jefferson preguntaba, ¿quiénes quieren que Jesucristo venga ya? Bueno, contestaron como 3 por ahí. Yo quiero, no sé, pero se supone que si hay unidad, todos debemos querer. O sea, yo estoy convencida que el Señor levanta cierto tipo de gobernantes. Hay gente que no sabe de escatología, la gente que no sabe que los gobiernos humanos se van a acabar y que un día, o sea, te lo voy a decir así rápidamente para no tener que hacer un estudio teológico o escatológico, pero un día, dice la Escritura, tal como Jesús nació en un pesebre en Belén, así también un día Jesucristo descenderá del cielo y llegará al monte de los olivos y establecerá su reino aquí en la tierra con su sede en Jerusalén. Por eso es que ahí siempre se andan matando, porque ese es el trono de Dios. Y un día Él va a descender y se va a acabar todo, hermano. Se va a acabar todos estos gobernantes que nos tienen atormentados con sus decisiones extrañas y locas. ¿Usted no se ha dado cuenta que cada día son más anormales los gobernantes? O sea, entre más loco, obtuso y absurdo es el ser humano, más alto lo ponen y más autoridad tiene. Así que, hermano, si yo no supiera que todo eso son las señales de que el gobierno humano se está desmoronando y pronto vendrá el Señor Jesucristo, me daría de todo. ¿Qué vamos a hacer con ese Señor? No te preocupes, que eso se desmorona solito. Solito, por su propio peso. El único reino eterno es el reino del Señor Jesucristo, del cual tú y yo formamos parte. Aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor.
Iba porque tenemos una misma esperanza, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza. Todas las promesas que Él nos ha hecho, esa esperanza de un reino eterno de justicia y de verdad, nuestra esperanza, nuestra ciudad, nuestra ciudadanía, nuestra gloria, nuestra herencia. Ok, una misma esperanza, un solo Señor, el Señor Jesucristo. Ojo, un solo Señor. Eso significa una sola autoridad. Una sola autoridad. O sea, aquí solamente hay una persona que da las órdenes. Nosotros somos mensajeros del que dio la orden, nada más. O sea, nosotros estamos aquí diciendo, el Señor manda decir. Eso es todo lo que podemos hacer. Mira, el Señor manda decir esto. Él escoge sus mensajeros. Pero hay un solo Señor que sigue pastoreando, edificando y sustentando a su iglesia hasta el final. Un solo Señor. Y tú tienes que conocer a ese Señor. Se trata del Señor Jesucristo. Una sola fe. Ay, ¿por qué hay gente que cree una cosa y cree en otra cosa? Porque no leen la Biblia. Porque no leen la Biblia. Si tú no lees la Biblia y te sientas en una congregación a creer todo lo que el hombre dice sin tener ningún reparo, ningún cuidado de abrir el libro sagrado para saber que lo que te están diciendo de verdad está escrito, entonces tú vas a terminar con una fe diferente. Vas a terminar creyendo cosas diferentes. Cosas diferentes. Por eso es que no todos los sermones y no todas las enseñanzas que escuchamos en todo ese abanico de ofertas teológicas y doctrinales que hay en el internet, no todo eso edifica, hermano. No todo eso edifica. Yo quiero decirte, a mí me bombardean el celular, pastora, mire el video, mire lo que dijo Pachito, revise, no sé qué. ¿Qué me voy a poner en eso, hermano? A mí no me alcanza el tiempo para eso, hermano. Yo estoy estudiando el libro de los Efesios y estoy estudiando los milagros de Jesús. Yo tengo agenda. A mí la agenda me la da Dios. No, que es que el otro descubrió que los 4 jinetes del Apocalipsis, que el uno no es rojo sino morado, que el otro no, déjalo allá. Pero es que, pastora, mire para que me diga usted. No, yo no estoy para eso, hermano. Yo no estoy para eso. Vaya a revisar esos caballos usted por otro lado, porque yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Aquí estamos edificando una iglesia. Concéntrese en Efesios. Concéntrese en los milagros de Jesús y concéntrese en el evangelio de Lucas. Ah, no, pero es que no entregan la tarea, no hacen la tarea, no se saben los evangelios de Lucas, pero sí saben que fue lo último que dijo allá el de los 4 jinetes, que ni te conoce ni le importa 5 quién eres tú. Entonces, por favor, ubiquémonos. Ubiquémonos, es un asunto de ubicación. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a repasar el libro de Efesios? Eso es lo que Dios quiere. Ah, no, es que yo me inventé el libro de Efesios y el otro por allá está estudiando el Eclesiastés. Y mire qué bonito un curso de Eclesiastés. O mire qué bonito un curso de mayordomía. Ay, mire qué bonito un curso de no sé qué. Hermano, ubícate de dónde eres. O sea, cómo tú trabajas por la iglesia si andas volando de aquí para allá. Cómo tú creces si comes un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí, un poquito de allá. Al fin tienes un cúmulo de conocimientos en la cabeza y tú no sabes ni quién eres ni para dónde vas. No hay formación. Allá en la puerta dice escuela de formación. Aquí no estamos jugando, no estamos entreteniendo a la gente, estamos formando gente que tenga una mente estructurada y fundamentada en la palabra de Dios. Aquí no hay emociones, aquí no hay show, aquí no hay circo. No estamos jugando. Esto se está acabando. Y la mente de las personas está siendo asediada por ideologías satánicas y destructoras. Tú tienes que cultivar una mente centrada, ubicada, estructurada en la palabra de Dios. Tú no puedes andar por allí de allá para acá oyendo a cuanto loco te manden. Y hay veces hasta gente seria. Pero tienes que estar ubicado, hermano. Tienes que estar ubicado en qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Una sola fe. Un solo bautismo. Y aquí llegamos a otro proceso porque resulta que hay el bautismo. Cuando uno comienza a estudiar, a veces uno dice, ¿verdad? Que a veces estudiar tiene sus problemas, tiene sus bemoles, sus dificultades. Entonces, que hay unas iglesias que bautizan a todo el mundo así, hundiéndolo así, sacándolo así. Hay otras iglesias que los bautizan así con spray, así, así. Les echan agua así, ya quedó bautizado. Hay otras iglesias que te bautizan cuando eres chiquitico, que tú no tienes ni idea qué es eso.
de esa práctica de bautizar a los bebés, ¿cierto? Han hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. Ese bebé está muy chiquito para que lo ahoguen ahí. Y a veces hasta lo resfrían y todo eso. Hermano, un bautismo es el bautismo de Jesús. Solamente hay un bautismo. Solamente hay un bautismo, el bautismo de Jesús. Jesús no bautizó a ningún niño. Jesús no le echó spray a nadie. Jesús enseñó que debemos ser bautizados en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo es bautismo. O sea, el bautismo significa bautizar. O sea, bautizar significa sumergir. Así que ahí no cabe el spray. O sea, simplemente por la etimología de la palabra, esto no es con un spray. Ahora, el bautismo tiene un significado. El significado del bautismo es que tú mueres a tu vieja vida, te hundes con todos tus pecados, con toda tu maldad, te hundes en las aguas diciendo que mueres con la muerte de Jesús, que tú te haces partícipe de esa muerte en el Calvario y luego te levantas. Esto es simbólico porque el mar no hace eso, el que hace eso es Cristo. Ni el mar ni la piscina hacen lo que estoy diciendo. Pero en el mar y en la piscina hacemos una representación pública para decirle a los demás: renuncio a mi vieja vida, renuncio a mi pecado, he muerto con Cristo y me levanto para asumir la vida nueva que Él me tiene preparada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se quedaron en el agua y yo soy una nueva criatura. Y esa decisión no la puede tomar un bebé. ¿O sí? ¿Cuál vida, cuál pecado? Si el pobre pelado no ha hecho nada, lo único malo que ha hecho es no dejar dormir a su papá y a su mamá. Que también para eso necesita ser redimido. Que es que desde que nacemos somos malos. Desde que nacemos lo único que hacemos es molestarle la vida a los demás. Llorar, molestar. Bueno, entonces los bebés no pueden hacer eso. Entonces tiene que ser grande, usted grande, en pleno uso de sus facultades. Usted reconoce, se da cuenta. No porque alguien se lo restregó en la cara, no, porque el Espíritu Santo lo llevó a ver la santidad de Dios, a ver la grandeza de Dios y de paso a ver nuestro propio pecado. Y cuando nos damos cuenta que somos malos, entonces bajamos la cabeza. Nadie me lo tiene que decir. La luz de Dios es un espejo. Me miro al espejo y digo: uy, necesito ser cambiado, necesito ser transformado. Entonces, ¿eso me pasa o no me pasa? Si te pasa, lo hizo Dios. Si te pasa, lo hizo el Espíritu Santo. Si te pasa, confiésaselo a los demás a través del bautismo. Ve a las aguas y haz eso en proclamación pública de que Cristo te llevó al arrepentimiento y te dio una vida nueva y un corazón nuevo. Y entonces esa es una representación pública. Es como cuando un hombre y una mujer se aman y deciden casarse, para decirle a todo el mundo que su amor es real, es verdadero, es público, que es para siempre. Eso es lo que hacemos cuando nos bautizamos, y solamente hay un bautismo, y es ese, el de Jesús, el de los discípulos. No hay más bautismo. Y finalmente tenemos un Dios y Padre de todos, un Dios que es Padre de todos. Mira, el cual está por encima de todos, el cual está por todos, es decir, a favor de todos. Qué lindo, ¿eh? Está por encima de todos. Tenemos un Padre que está por encima de todos. Y tenemos un Padre que está por todos, o sea, a favor de todos. Estoy hablando de la iglesia, Y por todos, pero también está en todos. O sea, que también actúa dentro de mí, en mi interior. Esa es la obra de la unidad. Un solo Padre que está sobre mí en autoridad y en poder, y sobre todos nosotros como pueblo. Un solo Dios que es Padre y siempre está a favor de nosotros. Contrató un abogado que nunca va a dejar de defendernos, Jesucristo, que intercede perpetuamente por todos nosotros.
Y además de eso, está en todos. O sea, todo el que es de Cristo, dentro de él está también el Padre. En todos, en todos, en todos. Esto es lo grande, es lo glorioso. Estos son los pilares de la unidad. Estos son los pilares de la unidad de la iglesia. Estos son los fundamentos por los cuales tú tienes que amar, aceptar, bendecir y soportar al que tienes al lado. Mira al que tienes al lado, de pronto el que tienes al lado es tu llavería. Mira más atrás así a los que pocón, tú sabes. Por allá atrás hay gente que como que pocón. Bueno, yo te voy a dar un consejo. Si tú no quieres que esos que pocón, te queden allá al lado en el cielo, mejor comienza a saludarlos ahora. Comienza a saludarlos ahora, porque si tú no aprendes a amarlos aquí, te va a tocar vivir con ellos allá. Porque Jesús le pidió a Dios que fuésemos uno. Y el Padre dijo, te lo voy a conceder. Así que los que estamos desadaptados somos nosotros. Los que tenemos que alinearnos somos nosotros. El hermanito pesado no se va a ir. Dios lo puso ahí, se va a quedar. No se va a ir. Lo puedes ignorar, no puedes hacer lo que quieras, pero ahí está. Ahí está. Te tocó amarlo, te tocó abrazarlo. Hasta que no lo logres, estás en peligro de que te pongan en el mismo cuarto con él. O de que no te dejen entrar hasta que no hagas las paces con él. Entonces, eso es complicado. Bueno, hermano, finalmente la unidad debe preservarse. Ese es nuestro deber. Ya sabemos qué es la unidad, ya sabemos los fundamentos de la unidad. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que ya está como obvio, pero vamos a decirlo. ¿Cómo preservamos la unidad de la iglesia? Hay dos cosas que son fundamentales, ¿cierto? Cuando a ti te dan, no sé qué, un mueble de cuero o una cartera de cuero, te quieren vender también el limpiador, el lubricante. Dice, con esto se mantiene el cuero, ¿cierto? Y así, de pronto los pisos, entonces ahora sacan un limpiador o un lubricante para cada cosa. O sea, todo tiene una sustancia que lo mantiene y que lo preserva. La unidad de la iglesia se preserva con dos cosas básicas y fundamentales, esenciales, vitales para la unidad de la iglesia, y están en el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Escucha bien, la humildad, como para definirla bíblicamente, la humildad no tiene que ver con la marca de tu ropa, ni con la marca del carro, ni con tu estatus social. La humildad no tiene nada que ver con eso. La humildad es una actitud interna del corazón. Según la Biblia, la humildad es la capacidad, oye bien, la capacidad sobrenatural de estimar a los demás como superiores a mí mismo. ¿Por qué? Porque esa capacidad solamente la tuvo el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña o nos manda a ser humildes con base en el fundamento del Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 3. Aquí está el fundamento de la humildad. ¿Qué es la humildad? Humildad no es hablar con la voz bajita. No. Esa gente que habla así, algo se trama. Yo en esa gente no creo. Entonces, eso no es poner carita así y andar jorobadito. No, señor. Eso no es humildad. Además, andar jorobado, eso es malo para la columna. Trate de enderezarse. Bueno, ¿qué es humildad según la Biblia?
Filipenses capítulo 2, versículo 3, no hagas nada por contienda o por vanagloria. Contienda es por competir con el otro y vanagloria es para que te reconozcan. Sí, estoy traduciendo las palabras por si parecen raras. Antes bien con humildad, aquí viene la palabra humildad. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Dónde hubo ese sentir? En Cristo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Dejamos hasta ahí. La humildad es la capacidad de ver a los demás como superiores a ti mismo. La humildad es la capacidad de olvidarte de tus necesidades y pensar en las de los otros. Y esa capacidad, olvídate, nadie la tiene a menos que conozca a Jesús, a menos que Cristo te la dé. Y es necesaria porque ella es la que preserva la unidad de la iglesia. Y luego viene la mansedumbre, que es todavía más complicada. La mansedumbre es la capacidad de quedarte callado cuando te insultan o te atacan. Mansedumbre es la capacidad de renunciar a tu derecho de defenderte. Mansedumbre no es quedarse callado siempre y poner cara de yo no fui. No. No se confundan con los temperamentos. Esto no es psicología. Hay gente que está callado pero por dentro dice para fregar la loca esa. No, que fulanito se enfermó, se cayó, se partió la pierna. Ahí tiene. ¿Viste? No es por nada, pero es que el otro día se metió conmigo. Y uno no sabe. El Señor dice, mía es la venganza. Eso no es mansedumbre. Eso es violencia tapada, disfrazada. Mansedumbre es que tú tengas el derecho de defenderte y digas, mejor me voy a quedar callado. Eso es lo más complicado que hay. Eso es lo más complicado que hay. Y para nosotros que hablamos es más complicado todavía. Más complicado. Y para los que no hablan es peor. ¿Por qué? Porque se quedan con todo lo que quieren decir adentro y se enferman de resentimiento, de amargura, de rabia y la van a pagar con la esposa que no le hizo nada o con los hijos o con el perrito o con el gatico de la casa. Y ahí lleva del bulto todo el mundo. Así que no crea que porque usted se queda callado porque le tiene miedo al león, entonces usted es manso. No. Será tímido, será acomplejado, será lo que sea, pero la mansedumbre es que usted tenga la capacidad, tenga el derecho de defenderse y diga, mejor me quedo callado y espero que Dios saque a la luz la verdad. Eso es mansedumbre y eso también es sobrenatural. Proviene del Espíritu Santo, de la propia presencia de Dios, del conocimiento de quiénes somos en Cristo Jesús. El que ya sabe quién es en Cristo Jesús, el que ya se siente amado. Recuerdan, cuando podemos entender la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, somos llenos de toda la plenitud de Dios. Y si alguien dice que tú eres una porquería, que tú no sirves para nada, que tú eres un no sé qué, no te va a afectar porque estás lleno, estás blindado con el amor de Dios, con la aceptación de Dios, te sientes pleno, te sientes dichoso y por eso puedes permanecer callado. Si alguien te dice que tú eres un tal por cual, tú tienes que saber en tu corazón si eres o no eres, porque tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Y muchas veces el enemigo tendrá razón, pero muchas veces está inventando. No tengo que creerle. Yo tengo un Dios y tengo una palabra que es un espejo donde me miro todos los días y allí me salen todos los defectos. Y si algún hermano me dice algo, el Espíritu siempre me va a decir, pilas, que lo que le está diciendo es verdad. Entonces, hermanos, son dos cosas que son las características de Jesús y se aprenden de Jesús. Aprendan de mí, dijo Jesús,
que soy manso y humilde. Aprendan de mí. Tú no eres manso porque seas tímido. Tú no eres manso porque seas callado. Olvídate. Eso se aprende en la presencia y en la comunión con Jesucristo. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes mansedumbre. Tendrás miedo, tendrás apocamiento, repito, tendrás complejo, tendrás problemas de que no te gusta hablar, lo que sea. Pero eso no es mansedumbre. La mansedumbre se aprende del Señor Jesucristo. Hermanos, hay actividades, hábitos, conversaciones y modos de ser y de hablar que amenazan la unidad de la iglesia. Hay pecados que a veces no los colocamos en el primer lugar nosotros. Porque, por ejemplo, todos los pecados sexuales, esos llevan el primer lugar. Es una porquería, una suciedad, una inmundicia. Pero si tú te dedicas a hablar mal de la gente, no, eso es un problema, un error, un problema de la lengua. Y te quiero decir que se peca más con la lengua que con los genitales, ¿oíste? Se hace más daño con la lengua. Lo más complicado de manejar es la lengua. Lo más destructivo para la iglesia es la lengua. Es la lengua. Hay actividades que son actividades satánicas. ¿Como cuáles? La murmuración. Ay, ¿qué es la murmuración? Pues la murmuración es cuando tú dices algo de un hermano, sea verdad o sea mentira, pero él no está presente. Así de sencillo. Ah, pero es que es verdad. Sí, pero ¿por qué no se lo dices en su cara? ¿Por qué no vienes conmigo y hablamos con el hermano? ¿Por qué tiene que ser de espalda? No es que para que oremos, mentira. Además de murmurador, eres falso, hipócrita, religioso y fariseo. No asista a esos grupos de oración. Esos grupos de oración y que vamos a orar por el hermanito que está carnal. No, carnal es el grupo de oración. Vaya y dígale al hermano que se arregle. Con amor, con entereza. Eso cuesta trabajo. Es que es tan chévere murmurar, hermano. Es tan chévere hablar mal del que no está ahí para defenderse. Uno queda como un santo. Oh, es que el hermano, no sé qué. Y tú te colocas en un lugar así como, ay, Dios, este celo que tengo por la santidad de la iglesia, es que yo no soporto a aquel hermano. Tú no tienes ningún celo, tú lo que tienes es ganas de chismosear. Eso, hermano, eso es algo en lo que todos podemos caer. Todo, abra el ojo, identifique a los hermanos que tienen esas conversaciones, porque esos hermanos atacan la unidad de la iglesia. Y quiero decirte, con base en el contexto, que la gravedad y la profundidad de ese tipo de conversaciones se va a ver en tu salud, en tu economía, en tu familia, y va a contaminar a tus hijos y va a contaminar a toda tu casa. Te lo repito, el problema no es para la iglesia solamente. Si tú murmuras con tu esposo, perdona que te lo diga, si tú murmuras con tu esposo ahí en tu cama, en tu cuarto, en tu propia casa, murmuras de la iglesia, no te puede ir bien, hermano, no te puede ir bien. No esperes que te levantes en la mañana a orar y que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque Dios por esa iglesia entregó a su Hijo, dio su sangre. Yo te estoy diciendo el secreto de la prosperidad. ¿Por qué no te va bien? No te va bien porque murmuras. La murmuración es la entrada de la ruina en tu hogar y de la maldición para tus hijos. No murmures, y menos de la iglesia. No lo hagas por tu propio bien. Por tu propio bien. Es más, prueba a Dios. Te reto a que pruebes lo que yo te estoy diciendo. Si tú dejas de murmurar y tienes una enfermedad que no se te quita, se te va a quitar. Si tú dejas de murmurar y tienes escasez económica, te va a venir bendición. Te lo digo y te lo reto. Tú dices, pero es que no me oyen. Hermano, la murmuración se nota, es como una lepra que cubre a las personas. Y es algo, repito,
con lo que todos tenemos que trabajar, porque es muy fácil de caer ahí. Esa es la herramienta favorita de Satanás. Así destruye matrimonios, así destruye hogares, así divide la iglesia. La murmuración es una herramienta satánica. Cuando tú abres tu corazón, tu mente y tu boca para murmurar, entra Satanás, porque esa es una herramienta de él para destruir la iglesia. Divide y vencerás. Es un principio satánico. Y ese principio opera en todo, hermano. Opera en la iglesia, opera en tu familia, opera en tu casa, opera en tu trabajo. No murmures de tu jefe. No hables mal de tu jefe. No hables mal de tu jefe. No hables mal de tu trabajo. No hables mal del lugar donde eres bendecido con el sustento. No lo hagas. No lo hagas. Si tienes la oportunidad de quejarte con una persona, con alguien autorizado dentro de los lineamientos de la empresa, hazlo. Y si no tienes a nadie, ve al trono de la gracia. Porque ahí en ese trono se reciben todas las quejas. Se reciben todas las injusticias. Dios, dice la Escritura, es quien hace justicia a los que padecen violencia. Dios es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Tiene una alta afinidad hacia los pobres, oprimidos y desvalidos. Y todo lo que colocamos allá en ese trono, Él lo recibe. Él no se queda con nada. Así que no es necesario. No es necesario vengarnos con murmuración o con difamación. No es necesario. Hermanos, las divisiones y los bandos, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, muestran la carnalidad. Y aún los que dicen yo soy de Cristo también, o sea, yo soy más santo que todos ustedes. Si tú eres de Pablo y yo soy de Cristo. No, somos todos de Cristo. Somos todos de Cristo, aun cuando no estemos de acuerdo. Todo el que tiene a Cristo es iglesia. La murmuración es tan grave, hermano, tan grave. No sé si ustedes se acuerdan, acá en Filipenses había un problema de que dos mujeres no estaban de acuerdo en algo. Y al parecer era como algo que tenía que ver con la doctrina. Una de las cosas que yo no he entendido de por qué peleaba Evodia y Síntique es por qué era tan importante que se pusieran de acuerdo si se supone que las mujeres no podían hablar en la iglesia. Eso es algo que yo nunca he podido entender. ¿Por qué Pablo estaba tan preocupado en que Evodia y Síntique no estuviesen de acuerdo? Quiero que vengas conmigo a Filipenses, capítulo 4, capítulo 3. Vamos primero al capítulo 3 para que miremos un poquito acerca de lo que Pablo está diciendo, porque ahí se vislumbra cuál era el problema que había en Filipenses. El único problema, porque era una iglesia muy, muy sana. Filipenses capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo va a hablar de la perfección. O sea, de quién es perfecto entre nosotros. ¿Quién es más grande? ¿Quién es perfecto? Versículo 12, Filipenses 3, dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Qué cosa? La perfección. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué cosa? Mis errores, mis equivocaciones. Y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué cosa? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces mira la recomendación. O sea, si yo miro para atrás, veo todos mis errores. Yo no soy perfecto, pero una cosa sé, yo camino hacia la perfección. Porque la Biblia dice que estamos siendo guiados a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Y estamos caminando hacia allá por su palabra, por su gracia, por su espíritu y por su misericordia. Y nos estortillamos en el piso a cada rato, pero volvemos y nos levantamos y la travesía continúa. Pero no hemos llegado. No hemos llegado todavía. Entonces, como no hemos llegado y ninguno ha llegado, y es posible que haya uno que vaya más adelante, como en toda caravana, y es posible que haya uno que vaya más atrás, pero todos van para el mismo lado. Y todos van a llegar.
Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Oye, no te pongas a mirar para atrás a decirle, oye, ¿ustedes por qué van tan lento? Oye, ¿ustedes por qué van atrás? Oye, ¿ustedes por qué trajeron esos zapatos? ¿No ve que así no se puede caminar? Oye, no, deja que cada quien camine con la ropa que le guste. Al fin y al cabo, lo importante es que vaya caminando para donde tiene que ir caminando. Va a llegar el momento en que se le hincha el pie y dice, tengo que cambiar de zapatos. Pero cada quien vive sus experiencias. El problema no es que no se quede, ve niño, no te sientes, ándale, vamos, sigamos caminando. No, pero es que yo estoy cansado. Ahí sí hay que decir, no importa, aquí todos estamos cansados, levántate y camina. No, pero es que mira, ustedes todos caminan derecho, yo voy cojeando. No importa, vamos, te arrastramos y te llevamos. No, ay, ¿por qué te sentaste? Ay, viste, sí, parece que tú... No, entonces el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 15, vamos al versículo 15, capítulo 3, dice, así que todos los que somos perfectos en Cristo Jesús, por fe. Así que todos los que somos perfectos, todos, esto mismo sintamos. O sea, cuando tú veas a alguien que no va caminando al ritmo tuyo, así como tú vas caminando a la perfección, él también va a llegar. Él también va a llegar. Porque va caminando contigo. ¿Y sabes qué? Que el que lo lleva es el mismo espíritu que te lleva a ti. El que lo lleva es el mismo Señor que te lleva a ti. El que lo guía es la misma lámpara que te guía a ti. Así que no te pongas a criticar a los demás porque no llegan a la misma hora que tú. Al culto sí, al culto hay que llegar todos a las 10. Bueno, por ahí de pronto es que hay gente que acomoda las cosas, entonces por eso. Dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, prosigo a la meta. No, dice, así que todos, versículo 15, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que sintamos lo mismo de los demás. Un teólogo decía que cuando miráramos a alguien dentro de la iglesia, lo veamos como realmente lo ve Cristo. Como alguien perfecto en Cristo Jesús. Que veamos la posición de cada uno sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Perfecto en Cristo Jesús. Revestidos de la justicia perfecta de Cristo Jesús. Entonces dice, así que todos los que somos perfectos, pues eso mismo sintamos que todos somos perfectos. Y si alguna otra cosa sentís, es decir, si hay algo en lo cual no nos entendemos, aquí está hablando de cosas periféricas, hermano. Por ejemplo, cuando algunos ministros llenan el YouTube con unos estudios acerca de si la mujer puede o no puede usar falda o pantalón. Hermano, a mí eso me parece que es una grandísima estupidez. Y yo quiero decirles que de casualidad hoy me puse falda. Casualidad, porque a mí me gusta el pantalón. ¿Y por qué me gusta el pantalón? Pues porque hay pantalón de mujer y pantalón de hombre. Sencillo, no porque tenga problemas. No tengo ningún problema. Pero a mí me parece muy estúpido que estudiar teología, gastarse 30 años de Biblia, pase un programa de televisión acerca de si la mujer se puede o no se puede poner una falda, acerca de si el arete es pecado o no es pecado, acerca de si podemos votar o no podemos votar, acerca de una cantidad de sandeces para crear divisiones, para crear conflictos. No, lo que es periférico es periférico. No vamos a estar de acuerdo en eso. Por eso dice, ¿qué es lo que es uno solo? Un solo Señor Jesucristo, un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza, un solo Padre. Lo demás, bueno, no sé, no vamos a estar de acuerdo sino hasta que Cristo venga por nosotros. El apóstol Pablo escribía acerca de estas dos mujeres que por algún motivo no estaban de acuerdo. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Termina la carta del apóstol Pablo, él ya ha expresado que, oye, en las cosas que no son esenciales a nuestra fe, esperemos que Dios muestre quién es el que tiene la razón, quedémonos quietos esperando.
En Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sí ve? Ruego, te ruego que tengas el mismo sentir que tenemos todos dentro de la congregación. Y no solamente le rogó a ellas dos, niñas, por favor pónganse de acuerdo. Las dos señoras se pusieron a pelear, vaya usted sabe por qué. Pero tenía que ser un asunto doctrinal de base, o sea, tenía que ser un asunto doctrinal que estaba afectando la unidad de la iglesia. Y luego encarga a alguien de que las ayude a ponerse de acuerdo, porque es grave si no se ponen de acuerdo. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Esa es otra cosa que no sé porque se supone que las mujeres deben estar calladas. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres, mire lo que dice, están en el libro de la vida. ¿Qué está haciendo Pablo? El hecho de que estén discutiendo no quiere decir que las dos mujeres son del diablo o que una de las dos es del diablo y la otra es de Dios. Él dice, estas dos mujeres han combatido conmigo en el evangelio. Ayúdalas a que limen sus asperezas. Ayúdalas a que se reconcilien, que arreglen el chico ese que tienen. Porque ambos nombres, miren cómo se resuelve un chico. Y salió otra cosa y dice, ambos nombres están escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Quiero terminar con algo un poco feo, desagradable. Se me iba a olvidar, pero no se me olvidó. Yo quería que se me olvidara, pero no. Hermanos, las personas que causan división son tan peligrosas que tienen que ser disciplinadas. Disciplinadas. Vamos a Tito. ¿Tito? Sí, Tito 3:10. Tito capítulo 3. Versículo 10, dice, al hombre que cause, ¿qué? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. ¿Cuántas amonestaciones? 2. Después de 2 amonestaciones, ¿qué hay que hacer? Deséchalo. ¿Por qué? Versículo 11, sabiendo el que causa divisiones, mire cómo está, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Miren qué delicado es tratar de dividir una iglesia. Y qué sutil es al mismo tiempo. Pero Dios en esta mañana no está hablando de ningún pecado, porque aquí esas cosas no se dan, aquí no pasan esas cosas. Y dice el Señor que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y si tú tienes alguna duda acerca, porque Dios tiene un libro que se llama el libro de la vida, o sea, el libro de los que han creído en el Señor. Si tienes alguna duda de si tu nombre está o no está en ese libro, y con una oración simple y sencilla que salga de tu boca y con tus propias palabras, entrégale tu vida a Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesucristo en esta hora, porque todo aquel que está en Cristo Jesús está escrito en el libro de la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas.